Ok, perfecto. David me dice que escucha. No sé si alguien más puede confirmarme que me escucha bien. Ok. Ok. Bueno, vamos a abrir la cámara para empezar. Buenas noches. Tengan un cordial saludo de aquí desde Promiat, en San José, Costa Rica. Hoy estamos en la clase número 3 de métodos predictivos en minería de datos y vamos a estar hablando sobre dos métodos bastante modernos que son el método de consenso y potenciación. ¿Ok? Entonces, recuerden que si tienen alguna pregunta, la tramitamos por el chat. Y entonces ya vamos a empezar. Voy a cerrar la cámara para poder empezar con todo. Ok. Para evitar que se nos vaya el ancho de banda. Ok. Buenas noches, Sabrina, David y de todos los que están por ahí conectados. Hoy hay bastantes conectados. Muy bien. También recuerden mantener sus micrófonos en silencio y para que no haya ninguna interferencia. Muy bien. Ok, entonces, como estaba diciendo anteriormente, el día de hoy vamos a estar de lleno con lo que son el método de consenso y potenciación, que son dos de los métodos más poderosos dos de los métodos predictivos más poderosos. Van a ver ya van a ver por qué. Vamos a mantener, decirle a los técnicos ahí, por favor, que no silencien los micrófonos. Vamos a ver. Ok, gracias. Muy bien. Vamos a empezar. Perfecto. Entonces, bueno, como es usual, nada más recordemos otra vez que el modelo general de métodos de clasificación, pues teníamos la tabla de datos, generamos un modelo, los modelos que vamos a estar generando hoy son el de Random Forest y el de Ada-Austin, que son el de consenso y potenciación. ¿Okay? En la última clase, entonces vamos a ver cómo aplicarlo a individuos nuevos. ¿Okay? También vamos a estar trabajando otra vez con la tabla de iris y con el scoring de crédito. Muy bien. Ok. Entonces, primero vamos a explicar de qué se trata el método de consenso. ¿Okay? El método de consenso, la idea de este método es la siguiente. Es tomar m muestras aleatorias con reemplazo, lo que llamamos bootstraps, ¿okay? De los datos originales y luego aplicar a cada una de ellas, a cada una de estas muestras, un método predictivo. No tiene que ser el mismo, pueden ser distintos. Para luego usar algún criterio para establecer un consenso de todos los resultados. Ok, ¿a qué nos referimos con que vamos a tomar m muestras aleatorias con reemplazo? Digamos que, vamos a ver si voy a hacer el dibujito por acá, que tengo un poco más de espacio. Digamos que aquí tenemos los datos originales. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es tomar una muestra. Entonces vamos a echar en esta cajita, por así decirlo, nuestros nuevos individuos. Entonces esta sería la muestra. Estos son los datos originales. Okay. Para llenar esta muestra que está aquí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tomamos un individuo, digamos que sacamos el individuo número 1, ¿ok? Y bueno, como sería el número 1, lo echamos en la muestra M, ¿ok? Entonces aquí va a estar el individuo 1, ¿ok? Para elegir el próximo individuo, ¿ok? Volvemos a echar esta bolita, digamos, el individuo 1, lo volvemos a echar en los datos originales. O sea, van a seguir siendo, digamos que quieran 100 individuos, entonces de aquí seguimos teniendo los 100 individuos, y para elegir el segundo,
lo que hacemos es volver a sacar una bolita de aquí. Entonces, sacamos una bolita y ahí podría salir el 1 o podría salir otro individuo, el 1, el 2, etc. Ok. Me dice Ana Lucrecia que no me escucha. No sé si hay alguien más que no esté escuchando. Por favor, confírmenme un momento que me están escuchando. Ok, me dice Jeffrey que escucha bien. No sé si tendrás algún problema con el audio, Ana Lucrecia. Sí, Sabrina Ramos me dice también que se escucha bien. Ok, bueno, vamos a continuar. Esperemos que Ana Lucrecia pueda solucionar el problema. Ok. Muy bien, entonces estamos diciendo que para elegir el segundo dato, o perdón, el segundo individuo, sacamos otra vez otra bolita, pudo haber salido el individuo 1 o otro nuevo, entonces lo echamos otra vez aquí. ¿Okay? Entonces aquí en la muestra podrían haber datos repetidos. ¿Okay? Eso lo vamos a hacer m veces, o sea, van a haber varias muestras. ¿Okay? Y ese proceso es lo que se llaman, estos son los bootstraps. ¿Okay? Me dice Daniel que tampoco me puede escuchar. Debe ser algún problema con el audio que tienen en... vamos a mandarles un mensaje. Regálenme un segundo. Ok, ahí les envié un mensaje. Muy bien. Ok, vamos a continuar. Ok, entonces de eso se tratan los bootstraps. Okay, entonces tenemos otra vez nada más para recapitular. Vamos a borrar todo. Entonces tenemos los datos originales. Ok, y de ahí sacamos varias muestras. Ok, esas muestras pueden tener datos repetidos. Pero si los datos originales eran 100, si teníamos 100 individuos, entonces cada bootstrap va a tener también 100 datos. ¿Okay? Puede que hayan individuos repetidos, puede que no. ¿Okay? Luego vamos a ver que gracias a un teorema matemático, en cada uno de estos bootstraps van a haber por lo menos un 63% de los datos originales. Entonces no es como que todos los datos nos van a salir repetidos en cada uno de los bootstraps. Ok, vamos a continuar. Muy bien. Ya que tenemos esos bootstraps, esas M bolsitas, por así decirlo, entonces ahora lo que necesitamos es un consenso. ¿Okay? Podría ser un promedio ponderado basado en cuál método obtuvo los mejores resultados. Bueno, algo importante. Entonces, dado que tenemos estas muestras, esta y esta, por ejemplo, entonces a cada uno de estas muestras les vamos a aplicar un método distinto. Por ejemplo, máquinas de soporte vectorial, support vector machine, puede ser redes neuronales o árboles. ¿Okay? Entonces, dependiendo de los resultados de aquí, entonces vamos a buscar un método de consenso. Hay varias personas que tienen problemas con el audio. Vamos a ver. Voy a cerrarlo un momento y volverlo a... Ok. No sé si alguien más tiene problemas con el audio. Ok, hay varios que me dicen que se escucha bastante bien. No sé si Melissa y Ana Lucrecia me escucharán. Ok, Juan Alpiza también me dice que se escucha bien. Ok, entonces nada más vamos a poner aquí en el chat que por favor revisar sus dispositivos.
Muy bien. Ok. Muy bien, vamos a continuar. Ok. Igual estamos empezando, ya vamos a recapitular lo que hemos estado diciendo en esta parte. Muy bien. Ok, generalmente el consenso que vamos a utilizar para, para elegir, para clasificar sería el consenso de mayor cantidad de votos. Ya voy a explicar de qué se trata esto. Ok, lo vamos a explicar con este gráfico. Muy bien. Entonces, este método de consenso, okay, trata de lo siguiente. Tenemos los datos originales. Okay, aquí están todos nuestros datos originales. Okay, y de aquí vamos a sacar T muestras. Okay, 1, 2, T menos 1 hasta T. Okay. Si aquí hay 100 datos, okay, 100 individuos, en cada uno de estos bootstraps van a haber 100 individuos. Solo que aquí, cada uno de estos, puede que hayan repetidos. ¿Ok? ¿Ok? Y cada uno de estos bootstraps sí tiene que ser del tamaño de la muestra original. No puede ser más pequeño ni más grande. Tienen que ser del mismo tamaño. ¿Ok? Entonces, cada una de estas va a tener también 100 datos y la muestra original tenía 100 datos. ¿Ok? Ya cuando tenemos estos bootstraps, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Permítanme un momento para borrar, muy bien. Ok, entonces, regálame un momento, este lápiz. Ok, entonces, ok, aquí tenemos los 100 datos, 100 individuos. Y a cada uno de estos bootstraps le vamos a aplicar un método predictivo. Entonces, digamos que al primero le aplicamos máquinas de soporte vectorial. Okay. Al segundo le vamos a aplicar un árbol de decisión, un árbol. A este una red neuronal. Y a este también le vamos a aplicar otra máquina de soporte vectorial. Okay. Entonces, en este caso, si viene un individuo nuevo, por ejemplo, si entra un individuo nuevo, entonces este modelo predictivo que está aquí va a clasificarlo, por ejemplo, digamos que es fraude o no fraude, entonces va a clasificarlo como no fraude el individuo nuevo. Otra vez viene y también ingresa aquí, en el segundo, y esta vez este modelo que generamos en este bootstrap lo clasifica como no fraude, luego este como fraude, y este otro como no fraude. Entonces, lo que hacemos para clasificarlo, el individuo, es ver cuál es la mayor cantidad cuál es la clase con mayor número de elementos. En este caso, dado que tenemos 3 no fraudes contra un fraude, entonces decimos que ese elemento, que ese individuo, va a ser un no fraude. Entonces sería, el modelo lo va a clasificar como no fraude. ¿Ok? Muy bien. Ok. Se puede mostrar que cada uno de estos bootstraps o estas muestras con reemplazo tienen aproximadamente el 63% de los datos originales. ¿Okay? Entonces no es como que una de esas muestras va a tener solo un elemento. ¿Okay? No va a salir solo un individuo, que por lo menos hay aproximadamente un 63% de los individuos originales. ¿Okay? Y no repetidos, porque podrían en cada uno de estas muestras pueden haber repetidos, pero aproximadamente el 63 no se repite. ¿Okay? Hay una pregunta, David, y dice lo siguiente:
ese individuo que mencionabas, que entra en el paso 1, es diferente a los 100 que ya vienen. Sí, veamos, el modelo se genera de la siguiente forma. El modelo genera cada uno de estos nuevos modelos, el soporte vectorial, ahí los técnicos, muchas gracias. Entonces, el modelo genera una máquina de soporte vectorial, un árbol, una red neuronal y otra máquina de soporte vectorial. ¿Ok? Entonces, él tiene guardados ahí todos esos métodos y lo que hace es que cuando entra un individuo nuevo, él pasa ese individuo por cada uno de estos métodos y cada uno de ellos lo va a clasificar de alguna forma. Un fraude, no fraude, fraude y no fraude. ¿Ok? Entonces, nuestro método de consenso lo que hace es contar todos los resultados y decir si era no fraude o fraude dependiendo de la mayor cantidad de votos que haya. Ok. Vamos a ver. También nos pregunta David, ¿por qué se usan distintos modelos para distintos bootstraps y no distintos modelos para los mismos datos? Ok, eso es lo que hace el método de consenso. ¿Ok? El método de consenso lo que hace es pues aplicar distintos modelos a los bootstraps. ¿Ok? Eso que usted menciona, David, que dice David que ¿por qué no distintos modelos a los mismos datos? Eso sería otra cosa, pero no es el método de consenso que vamos a utilizar el día de hoy. ¿Ok? Luego vamos a ver que al final de cuentas, cuando hagamos lo que se llama validación cruzada, vamos a tener nuestros datos originales y vamos a aplicarle técnicamente todos los modelos para ver cuál es el que funciona mejor. Pero este método, que es el que vamos a ver hoy, se trata de esto. Okay. También Juan Alpizar dice, ¿qué pasa si los 4 modelos resultan en 2 fraudes y 2 no fraudes? Esa es una excelente pregunta, Juan. Generalmente, la cantidad de bootstraps, o sea, este T que está aquí, generalmente es impar para evitar que hayan empates. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque en este caso particular, digamos que tenemos 4 bootstraps, entonces sí habría un problema que 2 nos den no fraude y 2 fraude. Entonces, lo que siempre se hace para evitar ese problema es elegir una cantidad impar de muestras. ¿Ok? Muy bien. Y por último, Javier también nos dice que qué pasa si el resultado fue par, es decir, 2 fraude y 2 no fraude. Muy bien, Javier, eso ya lo respondimos. Perfecto. Ok, vamos a continuar. Muy bien. Ok. Entonces la idea es tener T bootstraps, esas son muestras con reemplazo de la original, y a cada una de ellas se le aplica un modelo, y cuando ingresa un individuo nuevo, le aplicamos todos los modelos. ¿Okay? Luego contamos cuál fue la clasificación con mayor votos y así lo clasificamos. Técnicamente ese es el resumen de lo que acabamos de ver, del método de consenso. Se le llama Bagging también. Okay. Aquí está el teorema, okay, y también por ahí, aquí está la demostración de lo que les estaba diciendo, que en promedio una muestra de ranking o un booster, okay, contiene aproximadamente el 63% de los datos de entrenamiento original. Okay. Porque claramente sería un problema que si empezamos a hacer una muestra con reemplazo, que haya la posibilidad de que todos los individuos nos sean el mismo. Entonces no tendría mucho sentido. Pero, entonces aquí está el teorema matemático y ahí está la demostración. Ok. Vamos a continuar. Vamos a ver. Ok. Entonces, un caso particular de lo que es este método de consenso es un método muy conocido y uno de los que usamos mucho en
en este curso, y es el de bosques aleatorios, o lo que se llama también Random Forest. Ok. Este método de lo que se trata es de lo siguiente. En el caso de que todos los clasificadores son métodos de consenso, perdón, en este caso todos los modelos que teníamos aquí, cada uno de estos, voy a borrarlos. Okay. En el caso de bosques aleatorios, tenemos lo siguiente. Aquí vamos a tener un árbol, aquí otro y aquí otro. O sea, todos los bootstraps les vamos a aplicar un árbol de decisión. Bueno, y este método de bosques aleatorios también es gracias a Friedman y las demás personas también que trabajaron con él. Y pues ellos lo hacen con con árboles de decisión, pues ellos son los padres de la criatura, como decía Moldemar muchas veces cuando daba a veces este curso, que ellos son los creadores de los árboles e intentan mejorar su modelo. Por eso es que no lo hacen con máquinas de soporte vectorial u otros. ¿Okay? Okay. Entonces, tenemos el método de bosques aleatorios, que sería entonces que todos los modelos van a ser árboles de decisión. Ok, aquí hay una filmina en donde se ve muy bonito. Entonces tenemos los datos originales, ok. Generamos las muestras al azar. Entonces aquí de 1, de 2, hasta de t, ok. Y a cada una de estas les aplicamos un árbol de decisión. Entonces vean que tenemos al final de cuentas de árboles. ¿Okay? Hay algo muy importante y es que noten que cada uno de estos árboles es distinto, no tiene por qué ser igual, por dos razones. Bueno, número uno, porque cada bootstrap es distinto y se eligen aleatoriamente, con aproximadamente el 63% de los datos originales. ¿Okay? Entonces, por lo primero que son diferentes estos árboles es porque estas muestras no son necesariamente iguales. ¿Okay? Y lo segundo es que se escogen en cada árbol m variables diferentes, eso es lo que menciona por aquí, que cada árbol usa m diferentes variables aleatoriamente, escogiendo del conjunto de p variables, donde p es todas las variables y m son una cantidad menor. Entonces, no solo son distintos porque los datos que están utilizando son distintos, sino también porque están usando variables distintas. ¿Okay? Muy bien. Entonces, por ejemplo, para hacer el primer árbol pudo haber elegido 6 variables, ¿okay? De todas las que se tenían. Digamos que se tenían 12 variables, por ejemplo. Vemos que P es igual a 12. ¿Okay? Entonces aquí, para este el M es 6. Para este otro, la cantidad de variables es 3, la que se eligió para generar el árbol. Para este son 7, por ejemplo, y para este 9. ¿Okay? Entonces, cada uno de esos árboles va a ser diferente. ¿Okay? Entonces, otra vez, si uno quiere aplicar el modelo, ingresa un individuo nuevo y dependiendo si este árbol me dice que el individuo, por ejemplo, nos dio fraude aquí, fraude por acá, no fraude por acá, fraude por acá, y digamos que aquí tenemos otro arbolito. ¿Okay? Entonces aquí estaba el bootstrap, aquí está este, aquí estaba el árbol. ¿Okay? Y digamos que este otro nos dijo que era fraude. ¿Okay? Entonces al final de cuentas tenemos 1, 2, 3, 4 fraudes y un no fraude. Entonces el método de bosques aleatorios
me dice que este individuo nuevo se va a clasificar como un fraude. Okay. Entonces es bastante poderoso. Okay. Vamos a ver las preguntas que tenemos en el chat. Okay. Ana Lucrecia nos pregunta lo siguiente: ¿por qué al inicio se dijo que todos contenían 100 datos y luego solo 63? Ok, Ana Lucrecia, en realidad todos los bootstraps tienen 100 datos, pero el 63% de los datos son distintos aproximadamente. Por ejemplo, voy a darte un ejemplo. Entonces, aquí tenemos 100 datos esos serían los datos originales, esos son 100 individuos distintos. Muy bien. En este bootstrap, en este nuevo bootstrap, entonces, esta nueva muestra, tenemos también 100 individuos, de los cuales no todos son distintos, sino que hay aproximadamente 63 que van a ser distintos, si fueran 100 datos. ¿Okay? Entonces, aproximadamente 63 son diferentes. ¿Okay? Pero cada muestra tiene 100 datos. ¿Okay? Eso es a lo que me refería con que el 63% de los datos son diferentes. ¿Ok? Vamos a leer la siguiente pregunta. Nos dice Alejandro Herrera: ¿puede suceder que un individuo esté en varias muestras? Sí, puede suceder que un individuo esté en varias muestras y esté sometido a varios modelos mientras otro esté sometido a un solo modelo. Eso no varía la confiabilidad del resultado. Ok. Sí puede suceder que un individuo aparezca en varias muestras, Alejandro, y sí, podría ser que solo se somete a un modelo. Tenga en mente, uno lo que hace es elegir muchísimos árboles para que, pues tenga en mente, ningún individuo se quede por fuera. ¿Está bien? Igual uno no está prediciendo, uno no está si algún individuo de esos queda por fuera, lo que pasa es que ese no está sirviendo como para entrenar. ¿Está bien? Entonces, al final lo que se hace es tomar muchísimos árboles para que ninguno quede por fuera. Técnicamente, muchísimas muestras. ¿Ok? David Iván nos dice: ¿M también es aleatorio o cómo se escoge? ¿Cómo se escoge el T? Ok, ya vamos a eso, David. Nosotros vamos a elegir la cantidad de árboles, que al final serían también la cantidad de muestras. Ok. Vamos a ver si alguien más tiene otra pregunta. Jeffrey Arguedas Campos nos dice que qué tan pesado es el modelo. Bueno, pues dado que se tienen que generar tantos árboles, pues dura un poquito más que, por ejemplo, generar solo un árbol de decisión. Ya vamos a generar en Rated el árbol de decisión. ¿Ok? Ok. Muy bien. Vamos a ver, Cintia nos dice: es decir, que las M muestras o bootstraps solo se sacan del training. La muestra de testing es la misma. Correcto, Cintia. Eh, todas nuestras muestras o bootstraps las vamos a agarrar del training. Y luego el modelo lo aplicamos en la tabla de testing. Ok. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Ok, entonces vamos a ir a aplicar en Ratel este método. ¿Okay? Entonces, nada más denme un momento para abrir Ratel. Bien. Aquí se me hizo Ratel. Estamos listos. Ok. Entonces ya tenemos, abrimos desde R el Ratel. Entonces aquí lo tenemos. Y una vez cargué las variables para el ejemplo de scoring de crédito. Entonces aquí ya está cargada los datos. Lo cargué en 70-30 y
hice las modificaciones respectivas para que el modelo me recodificara las variables. No el modelo, lo que hice fue recodificar bien las variables. Ok, entonces nos venimos aquí a modelo y le damos en donde dice bosques aleatorios. Ok. Tiene dos algoritmos, está el tradicional y el condicional. El que vemos aquí en el curso de probabilidad es el tradicional, entonces no nos vamos a meter con el condicional por ahora. Y aquí es a donde uno elige la cantidad de árboles que desea que se calculen. Por ejemplo, por defecto aparecen 500 árboles. ¿Ok? Entonces uno puede poner 100 árboles, puede poner menos o puede poner más. ¿Ok? Ahí es a donde se elige. Entonces vamos a ejecutar el modelo. Ya aquí tenemos los datos cargados. Vamos a darle ejecutar nuevamente. Perfecto. Ok. Ahora venimos a modelo. Venimos en bosques y le damos ejecutar. Ok. Nos aparecen varias tablas bastante importantes aquí. Varias cosas. Ok. Aquí ya generó el modelo. Ok. Tenemos 500 árboles, si ustedes recuerdan, cada árbol tenía ciertas reglas, ¿ok? Entonces, uno puede ver las reglas aquí donde dice reglas y puede elegir el árbol aquí. Entonces tenemos 500 árboles. Si queremos ver las reglas del primer árbol, le damos clic y aquí abajo vienen todas las reglas del árbol número 1. ¿Ok? Ahí se pueden leer las reglas. Por ejemplo, si queremos las reglas del árbol número 100, entonces ponemos el árbol 100, le damos reglas y él nos lo genera aquí abajo de las reglas del árbol número 1. Vamos a bajar un poquito más. Se hizo aquí. ¿Okay? ¿Ven? Aquí ya están las reglas del árbol número 100. Y así sucesivamente podríamos ver las reglas si lo deseamos de cada uno de los árboles. Ok. Aquí también algo bueno de Ratel es que nos da este gráfico, ya después de que generamos el modelo de árbol, que es el gráfico de importancia de las variables. Entonces vean que si le damos clic ahí en importancia, nos genera estos gráficos. Permítanme un momento, nada más para correr unas ventanas. Entonces tenemos estos gráficos de importancia. Dice que por medio del índice de crecimiento de la precisión, aquí a mano izquierda, ¿okay? Por medio de el índice de crecimiento de la precisión y el índice de Gini, aquí a mano derecha, nos dice cuáles son las variables más importantes. Entonces, permítanme un momento para poner el lápiz. Entonces, estas, en este caso, nos dice que estas dos, que son monto, coeficiente de crédito avalúo y grado académico, son las dos variables más importantes con respecto al índice de crecimiento de la precisión. ¿Okay? Estas son las variables que menos aportan, estas otras son las variables que menos aportan al modelo predictivo. Con respecto al índice de Gini, más bien las tenemos al revés. El grado académico es muy importante y también el coeficiente de crédito avalúo son muy importantes para esas variables para el modelo predictivo. Son buenas predictoras. En cambio, ingreso de crédito sería una no tan buena predictora. ¿Okay? Eso nos va a ayudar porque a veces es bueno quitar algunas variables que más bien lo que hacen es generar ruido en el modelo. Entonces, a veces si uno quita estas variables, por ejemplo, digamos esta que no era tan buena, aparte de que el modelo va a correr más rápido porque tiene menos cálculos que hacer, puede que nos dé mejor porque no le va a generar ruido a nuestro modelo. ¿Okay? Ese gráfico es muy importante. Ahí en la tarea van a tener que aplicar esto en algún momento. Ok, vamos a volver a Ratel. Ok, aparte de ese gráfico de la importancia, ok, bueno, nada más para tenerlo en cuenta, entre más a la derecha esté
estas bolitas, nos dice que es más importante la variable. Ok, nada más. Por favor recuerden mantener los micrófonos en silencio. Ok. Entonces, es decir, las que más aportan a la predicción y las que tienen más poder predictivo según el promedio de crecimiento de la precisión y el índice de Gini, en este caso entonces otra vez dirían que el coeficiente de crédito valú, grado académico, y con el índice de Gini, grado académico y coeficiente de crédito a valú. Muy bien. Ok, vamos a Reitel. También Reitel nos aporta este gráfico de errores. Vamos a verlo. Ok, ya cuando generamos el modelo. Y lo que nos dice, que el gráfico de errores nos dice a partir de qué cantidad de árboles el método se estabiliza. Por ejemplo, en este caso más o menos como por ahí de 100 árboles ya se estabiliza el error. Entonces, nosotros usamos 500, tal vez fue demasiado, ya más o menos con 100 árboles el error se estabilizaba. Entonces, podríamos generar el modelo con 100 árboles y tendríamos resultados más o menos similares. Lo que nos tira es error por categoría, el sí, el no, y el OOB, que ese es como un error global. Es un tipo de error global y los otros dos son errores por clase. ¿Okay? Entonces ahí nos dice cuándo se estabiliza el error por clase y el error global. ¿Okay? Eso es bastante importante también porque, bueno, tal vez no tenemos el tiempo para generar los 500, pero podemos generar los 100 árboles para esos datos. ¿Okay? Muy bien. Entonces ya tenemos esos dos gráficos. Y bueno, para ver si el modelo es bueno o no, para poder evaluarlo, entonces seguimos con la misma forma de hacerlo, que sería con la matriz de confusión. Vean que el error global es del 6%. El modelo pues es bastante bueno. También podemos generar la curva ROC, en este caso, ¿ok? Vean que también nos da bastante bien, muy cercana a 1. Ok. Vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat. Vamos a ver. Nos dice... Vamos a ver un momento. Alejandro Herrera nos dice, ¿se puede quitar las variables de precisión también? No sé a qué te refieres con las variables de precisión. Ok, Alejandro también dice que no aportan. Bueno, supongo que son las variables predictoras. Hay algunas variables que en vez de aportar al modelo, lo que hacen es generarle ruido, como por ejemplo cuando veíamos el ejemplo de Titanic, que habían las variables con valores únicos, que uno las tenía que ignorar. Entonces algunas variables no son de valores únicos, pero dado que no aportan nada a la generación del modelo, se podrían quitar, volver a generar el modelo y ver si nos da mejores resultados. A veces dan mucho mejores resultados y se corre mucho más rápido el modelo. Ok. Jeffrey nos dice, el campo que dice el número de variables dice que usa 2. Ok. Vamos a ir ahí. En el modelo tenemos este que dice el número de variables y ese es el número de variables que él elige para decidir cómo dividir el conjunto de los datos. Esto tiene que ver con, vamos a ir a la presentación, tiene que ver con esta filmina que se eligen n diferentes variables aleatoriamente escogiendo del conjunto P de variables un m menor. Entonces, por ejemplo, ahí dice que elija 2, por ejemplo, 2. Si no me equivoco,
de este signo deberían ser dos variables nada más las que debe elegir para generar el modelo, aunque creo que, no sé si Reiter lo toma como que 2 es el mínimo de variables que tiene que tomar o como el máximo. Pero si puede, me hace un favor y me lo pone en el foro para buscar en la documentación y decirle bien de qué se trata. Okay. Eso es con respecto a lo del número de variables. Muy bien, vamos a ver cuál es otra pregunta. Tenemos de Javier, dice, la cantidad de árboles no debería ser impar para que no hubiera empate entre los seleccionados. Sí, sería lo mejor, pero bueno, como en este caso hubo tantos, no hubo, en este caso no estábamos evaluando ningún individuo, pero sí, tiene razón, sería bueno poner 501 para que no haya ningún empate y generamos el modelo. Okay. Muchas gracias, Javier. Muy buenas preguntas han tenido hoy. Bueno, vamos a continuar. Perfecto. Ok, entonces vamos a continuar. Por favor, recuerden tener los micrófonos en silencio y los técnicos, si me pueden silenciar. Muy bien, muchas gracias. Los silenciaron. Muy bien, entonces vamos a continuar con la presentación. Ok. Esta es la explicación que estábamos dando sobre el modelo que generamos en Reiter. Okay. Muy bien, aquí está la tabla de la importancia de las variables, okay, y la del error que generamos en Reiter. Okay. Ya vimos la matriz de confusión y la curva ROC. Ok, perfecto. Ahora vamos a ver el método de potenciación. El método de potenciación fue desarrollado por Jerome Friedman de Stanford y por Bayman de Berkeley. Y bueno, este señor Bayman dijo que este modelo es el mejor modelo de clasificación del mundo. Y bueno, el modelo sí es muy bueno, es uno de los modelos que generalmente da muy buenos resultados en muchos problemas, pero depende del problema, en realidad uno debe ver cuál es el modelo que mejor le sirve usando validación cruzada. Pero definitivamente el método de potenciación es uno de los más potentes y de los mejores modelos que hay hasta ahora. Ok, entonces estos dos son los desarrolladores del método de potenciación. El método original de potenciación tiene el problema que solo sirve para problemas binarios. Es decir, para un problema que la variable a predecir tenga 3 categorías, ya no nos va a servir el método de potenciación. El de consenso sí nos sirve. Ese sí sirve para binarios y no binarios. Pero este en particular, el original, tiene ese problema. Solo sirve para problemas binarios. Entonces este no nos va a servir para el problema de iris, por ejemplo. ¿Okay? Hay paquetes en R ahora que sí pueden hacer con más de 2 categorías el método de potenciación. Ahí podríamos buscarlo, pero por ahora en propiedad nos vamos a centrar en el original, que era el que tenía, el que sirve para problemas binarios. Ok. Muy bien. Ok. Es muy parecido a lo que vimos que era el método de consenso. Ok. Otra vez se van a tomar una muestra aleatoria de los datos original. Ok. Se le va a aplicar un modelo de clasificación y luego las variables que salieron mal clasificadas, lo que vamos a hacer es potenciarlas. Ya voy a explicarles a qué se refiere con potencial. ¿Ok? Potenciamos a los individuos mal clasificados para que en la siguiente aplicación del método, esos que salieron mal clasificados
tengan más probabilidad de salir y que los pueda clasificar de una mejor forma. Ok, tenemos una pregunta en el chat, nos dice Cintia Acuña. Entonces con Random Forest me dice cuáles son las variables que debo dejar para discriminar. Sí, bueno, no necesariamente las tiene que quitar, pero él sí le dice cuáles son las variables que más le aportan al método predictivo, o cuáles son las mejores variables predictoras y cuáles son las peores variables predictoras. ¿Ok? Para decidir si uno las quita o no, en realidad sería bueno probar el modelo con las variables, luego sin las variables y ver cuál les resulta mejor. Si le da los mismos resultados, mejor quítela. Si le da mejores resultados, pues entonces también quítela. Pero si le da malos resultados, entonces mejor no las quite. Ok. A veces las cosas son como a fuerza bruta aquí. Ok. Muy bien. Entonces el método de potenciación es muy parecido a lo que es el método de consenso, pero ahora vamos a ir, voy a ir un poco para atrás para, perdón que vaya tan rápido aquí con la presentación, nada más quiero volverme acá. Voy a agarrar esta filmina como ejemplo. ¿Okay? Que se me borre todo. Vamos a ver. Bueno, regalen un momento para, porque no me está borrando los datos, no me borra todas las entradas. Regalen un momento para poder borrar estos datos. Ok, vamos a ver. Vamos a ver si lo puedo abrir en otro lugar. Ok, denme un momento. Ok, estamos listos. Disculpen que lo abra en el PDF, pero tuve algunos problemillas con la presentación de PowerPoint. Ok. En el modelo de Bustin, los modelos de los árboles, cada uno de los árboles, eran independientes uno del otro. O sea, este modelo, está por acá, no dependía de este, ni este de este. Todos eran completamente independientes. En el método de potenciación, primero se genera este modelo. Okay. Cuando se genera este, entonces se ve cuáles individuos fueron mal clasificados en este modelo. Okay. Y dados esos individuos que fueron mal clasificados, se van a potenciar. Eso significa que la probabilidad de salir de esos nuevos individuos se va a aumentar. ¿Para qué? Para que los individuos mal clasificados tengan más probabilidad de salir en este nuevo bootstrap. ¿Ok? Entonces, cuando ya genera este nuevo bootstrap, se vuelve a generar el modelo, el árbol de decisión. Ahora se ve cuáles individuos fueron mal clasificados y se potencian otra vez. Se aumenta la probabilidad de que salgan esos individuos con respecto a los otros que quedaron bien clasificados. ¿Ok? Y así se sigue secuencialmente. ¿Ok? Entonces, la diferencia es, en este caso, en el caso de el método de consenso, cada uno de estos modelos era independiente, pero en el de potenciación, más bien esto debería tener como una flechita, como que el siguiente depende del anterior, en parte. ¿Ok? Muy bien, hasta llegar al final. Y voy a explicarles un poco a lo que me refiero con esto de potenciar. ¿Ok? Entonces,
Vamos a volvernos a la presentación. Bien. ¿Estamos listos? Ok. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos nuestra tabla de entrenamiento. ¿Ok? A nuestra tabla de entrenamiento generamos un modelo. Dado que generamos ese modelo, entonces creamos una nueva muestra. ¿Ok? Por ejemplo, digamos, en esta tabla de entrenamiento, ¿okay? En nuestro primer bootstrap, cada individuo, digamos que tenemos el individuo 1, este individuo, si eran n datos, tiene la probabilidad de salir en el bootstrap, en el primero, de 1 entre n. ¿Okay? Entonces en el primero, todos tienen la misma probabilidad de salir. ¿Okay? Ahora, ya que generamos el modelo para nuestra primera muestra, vemos cuáles individuos fueron mal clasificados. Digamos que el individuo 1 fue mal clasificado. Y lo que se hace es que para elegir nuestra nueva muestra, le asignamos nuevos pesos a cada individuo mal clasificado y a los bien clasificados también. Entonces a los mal clasificados les vamos a asignar una probabilidad mayor. Por ejemplo, digamos que en la primera muestra todos los individuos tenían 1 entre 100 la probabilidad de salir, porque digamos que tenían 1 entre 100 probabilidad de salir. En la segunda, digamos que clasificamos el individuo número 1 se clasificó mal, entonces este individuo que se clasificó mal, digamos que ahora la probabilidad de que salga en la nueva muestra es 1 entre 50, es más alta. ¿Okay? Y así sucesivamente. Entonces, otra vez generamos el segundo modelo y dados los que se clasificaron mal en el segundo modelo, entonces los potenciamos para que tengan más probabilidad de salir en la siguiente muestra. ¿Eso con qué propósito? Bueno, eso es con el propósito de que se vayan clasificando cada vez mejor los individuos que se habían clasificado mal en los modelos anteriores. ¿Okay? Esa es la idea. ¿Okay? Y ahí hasta la cantidad de bootstraps que tengamos. Muy bien. Al final se usa un consenso de todos estos. ¿Okay? Que sería, por ejemplo, el consenso de la mayor cantidad de votos. ¿Ok? Muy bien. Por ahí tenemos una pregunta. Dice, al reforzar individuos bajo la aleatoriedad de la muestra, Alejandro, no sé si le falta algo a la pregunta. Bueno, de cualquier cosa nos manda la pregunta que tengas por el chat. Pero sí, lo que intentamos hacer es que los que están más, los que salieron mal clasificados en un modelo, vuelvan a aparecer para intentar clasificarlos de una mejor forma en el siguiente modelo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, bueno, aquí viene más o menos la explicación que decía, que al inicio el algoritmo de potenciación utiliza los mismos pesos, 1 entre n, ¿okay? En todos los individuos para determinar la distribución de muestreo de la muestra de entrenamiento. Es lo que estábamos diciendo. Es decir, todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Entonces, en el siguiente paso, un clasificador se aplica a la muestra de entrenamiento y se utiliza para clasificar todos los datos originales. ¿Okay? Luego los pesos de los individuos de entrenamiento se actualizan, que es que se les va a dar un peso distinto para impulsarlos. ¿Okay? En la siguiente ejecución del clasificador, y así los individuos que se clasificaron incorrectamente tendrán un incremento en sus pesos, mientras que aquellos que se clasificaron correctamente tendrán una disminución en su peso. Esto obliga en iteraciones posteriores al clasificador a concentrarse en los individuos que son más difíciles de clasificar. Ok, aquí viene bastante detallado lo que habíamos mencionado. Muy bien.
Aquí tenemos el algoritmo, pues si alguien quiere verlo, este es el algoritmo que se usa, que tiene R, se llama adaboost.m1, es muy famoso. Cuando digo muy famoso siempre recuerdo a cuando yo soy profesor de matemática en la UCR, entonces a veces le digo a mis estudiantes que hay matemáticos famosos. El punto es que los matemáticos son famosos entre los matemáticos, generalmente. Pero bueno, era nada más. Entonces, este algoritmo es bastante famoso. Ok. Aquí está el algoritmo. Vean que vamos a explicarlo un poquito, a grosso modo. Okay. Los WI serían los pesos de cada individuo. Entonces, la primera vez sería 1 entre n. Entonces, todos tienen el mismo peso. ¿Okay? Lo que hacemos en la primera parte es ajustar el clasificador GM, que sería el modelo, en la tabla de entrenamiento con los nuevos pesos. ¿Okay? Y se calcula un promedio de los errores. Vean que aquí lo que se tiene es, lo que se están contando son los individuos mal clasificados. Y lo que se intenta es potenciarlos, multiplicándolos por ese nuevo W sub I. ¿Ok? Esto al final de cuentas es un promedio ponderado. ¿Ok? ¿Qué es lo que se hace? Se calcula este alfa sub m que es igual al logaritmo de 1 menos el error sobre el error. Y los nuevos pesos van a ser el peso que teníamos anteriormente, si era la primera vez, era 1 entre n, y los vamos a multiplicar por la exponencial de lambda m, que lambda es este, alfa m, perdón, alfa sub m, por la función característica, que esta lo que se hace es 1 si es mal clasificado y 0 si lo clasificó correctamente. Entonces lo que hace es potenciar o darle mayor peso a los individuos mal clasificados. ¿Okay? Muy bien. Este era un ejemplo de una corrida a pie del algoritmo. Por ahora no nos vamos a centrar mucho en esto, nada más nos interesa que... bueno, algo que se me olvidó es que al final se hace un consenso, ¿sí? Al final del algoritmo para poder predecir qué categoría le corresponde. ¿Okay? Es una corrida a pie, en esto no nos vamos a centrar mucho. Okay. Y ahora vamos a irnos a Rater para generar el modelo de potenciación. Muy bien. Okay. Entonces, vamos a Rater. Espérenme un momento. Voy a tomar agua también. De un momento. Okay. Vamos a abrir el Rater. Por favor, mantengamos ahí los micrófonos cerrados. Bien. Vamos a abrir. Ok, entonces estamos en Rater. Otra vez. Y otra vez vamos a hacer el ejemplo con el scoring de crédito. Ya tenemos cargados los datos. Entonces nos vamos a modelo y ahora vamos a usar potenciación. Ok, entonces aquí podemos elegir, igual que la vez pasada, el número de árboles que deseamos que tenga nuestro modelo. ¿Okay? La profundidad máxima, esto es lo mismo que utilizamos en los árboles de decisión, nada más que aquí sí nos da el chance, en bosque no nos da el chance de elegir la profundidad, pero en potenciación sí. También la división mínima, ¿okay? Esos eran los mismos parámetros que teníamos con árbol de decisión. ¿Okay?
y vamos a generar el modelo. Entonces, lo generamos. Un momento. Ok. Y aquí también tenemos varias opciones que nos permite el rater. También vamos a tener la importancia de las variables, un gráfico para los errores y podemos dibujar los árboles. Eso es bastante bueno porque a veces uno quiere ver el árbol de decisión. Entonces vamos a ir uno a uno. ¿Okay? Ok, entonces en importancia, ven que también nos crea el gráfico de importancia de las variables. Es un poco distinto al que usábamos al que se veía en bosques, pero aquí también podemos ver cuáles son las variables que tienen mayor importancia o las que son mejores predictoras. En este caso, crédito de coeficiente avalúo y monto de cuota. ¿Okay? Entonces ese también nos da esa ventaja. Bien. Bastante importante. Vamos a ver. También podemos dibujar el árbol. Por ejemplo, digamos que queremos dibujar el árbol número 5. Le damos dibujar y él nos hace el dibujito del árbol. Tal vez no lo hace tan bonito como lo hacía cuando teníamos el árbol de decisión, pero es bastante útil. ¿Okay? Ahí nos genera el árbol. Podemos generar otro para verlo. Vamos a dibujar el 50. ¿Ok? Y este nos lo generó de esta manera. ¿Ok? Aquí también podemos ver las reglas de cada uno de ellos. Bien. Y también tenemos este gráfico de los errores para ver si el error se estabiliza en algún momento. Entonces, aquí para ver si usábamos cierta cantidad de árboles o no. Igual que es bastante parecido al gráfico que habíamos hecho con el de consenso, solo que aquí no nos lo tira no nos tira el de categoría, sino que solo tira el error. Y aquí tenemos el número de iteraciones y digamos que más o menos tal vez por ahí de unos 20, tal vez como unos 17, ya más o menos se estabiliza el error. También podríamos decir que se puede estabilizar más o menos como en 45, porque aquí está más o menos estable. ¿Okay? Entonces podríamos generar el modelo con más o menos unos 20 árboles. ¿Okay? Muy bien. Vamos a ir otra vez al rating. Muy bien. Perfecto. Podríamos generarlo con todavía más árboles. Con 100. Vamos a darle ejecutar. Esperamos un momento. Y podemos ver los errores. Entonces vean que más o menos por ahí de unos, sí, como unos 45, por ahí puede que ya se estabilice el error. O antes, si uno no quiere ser muy exigente. Ok. Nos pregunta Javier que qué significan los unos en el error. Piedras, vamos a ver, déjame ver. Si gusta para no decirle, para no dejarlo a medias, póngame esa pregunta también en el foro para contestársela. Y voy a buscar en la documentación, porque en realidad no me acuerdo muy bien qué significaban estos unos. Estoy casi seguro que está en el libro, yo lo había leído, pero no recuerdo exactamente qué era. Entonces, Javier, si me haces el favor y lo pones en el foro, te lo respondo apenas pueda. Gracias por la pregunta, Javier. Ok.
ahora vamos a ver la matriz de confusión. ¿Okay? Hay algunos parámetros que no utilizamos, por ejemplo este de tocones, yo no estoy muy seguro a qué se refiere con tocones, debe ser una traducción un poco mala de a lo que se refiere. Pero por ahora vamos a jugar con estos tres parámetros nada más. ¿Okay? Los demás por ahora no los tocamos y el de dibujar el árbol sí gustan dibujarlo. ¿Okay? Muy bien, se llama AUSTI, el método de potenciación. Y vamos a ver entonces la matriz de confusión. Entonces, vamos a ejecutar y vean que tiene un error del 6% y el error de las clases está como en un 18%. Son bastante buenos. ¿Ok? Ahí pueden ver la matriz de confusión. Igual uno siempre recuerden que para decir si un modelo es mejor que otro, uno debería calcular la precisión global, la precisión por clase y compararlos. Y también depende del problema. A veces uno quiere tener más precisión porque el problema lo requiere y a veces uno con no tanta precisión está bastante bien. En la tarea la mayoría tuvieron bien la primera pregunta que tenía que ver con eso, de saber si el modelo era bueno o era malo. En general, en la primera pregunta de la tarea, la mayoría respondieron de forma correcta. El modelo era malo para ese problema, porque uno lo que quería hacer era predecir fraudes y no predecía casi ninguno. También podemos hacer la curva ROC. La vamos a ejecutar. Y también es bastante buena. Si quieren ver cuál es la diferencia en el gráfico él le tira nada más que es 0.9, pero si ustedes quieren saber cuál era mejor, si la curva ROC de el método de potenciación o el de Random Forest, ustedes se pueden venir aquí a la consola de Ratel y ver el número. Vean que aquí nos da 0.9375 y en Random Forest nos dio 0.9001. Entonces la curva ROC de boosting, de potenciación, nos dio mayor el área bajo la curva que la de Random Forest. ¿Okay? Es una lástima que el Ratel no nos esté dando el chance de... Antes uno podía generar todas las gráficas y se las guardaba, pero ahora no sé por qué no lo hace, pero por lo menos estos datos sí los guarda, entonces les queda más fácil para poder ponerlo en la tarea. Muy bien, nada más vamos entonces a generar vamos a cargar los datos de iris para hacer el ejemplo de iris otra vez. Le damos a ejecutar, vamos a cargar. ¿Okay? Otra vez tenemos el cuidado de poner bien la partición, que siempre la reinicio. Vamos otra vez a ejecutar. El separador de comas estaba bien también. El separador decimal y el encabezado. Muy bien. Y ahora vamos a generar el modelo de bosques. Vean que, dado que la variable a predecir no es binaria, recuerden que era o virgínica, setosa o versicolor. No recuerdo. Setosa, versicolor y virgínica. Tiene tres categorías. Entonces, cuando vamos a modelo, no aparece la opción para poder usar el modelo de potenciación. Recuerden que eso es porque el algoritmo original solo está o solo funciona para problemas binarios. Muy bien, entonces generamos el modelo de bosques aleatorios. Ahí está. Podemos ver la importancia de las variables. En este caso, la variable largo del pétalo y ancho del pétalo son las más importantes y tanto para el índice de crecimiento de la precisión
de crecimiento de la precisión. Y para el índice de Gini, permítame porque casi no lo veo, el largo del pétalo y el ancho del pétalo también son los más importantes. ¿Ok? Entonces, venimos otra vez a Ratel y vamos a ver, podemos ver las reglas otra vez, las reglas están por acá. Ahí están las reglas del árbol número 100, la regla número 1, regla número 2 y así sucesivamente. Ahí están todas las reglas, al final tiró 8 reglas del árbol número 100 y podemos ver también el gráfico del error, que en este caso la cosa se estabiliza más o menos, pues se estabiliza por ahí de 300 árboles. Antes de eso, vean que es muy, muy, muy inestable. Muy bien. Okay. La clase de hoy no era tan larga, en parte por dicha, porque a veces es bastante pesado, como las clases anteriores. Eso es, pues, bastante bueno. Y vamos a ver un ejercicio de la tarea que es importante. Permítanme un momento para ver la tarea. Vamos a ver qué se me hizo la tarea. Ok. Para explicar una de las preguntas de la tarea, ok. Aquí tenemos entonces la tarea número 3. En el ejercicio 2, que otra vez vamos a estar trabajando con la tabla de Titanic. Ahora la idea es, la variable a predecir es survive, para ver si sobrevivió o no sobrevivió. Entonces les pedimos, como es usual, recodificar las variables cualitativas, ignorar las variables que no se deben usar. Con 200 árboles de decisión, genera el bosques aleatorios y potenciación. Tienen que generar los dos modelos y poner los datos de los dos modelos en la tarea, etcétera, con 75-25. Responder a todo lo que viene aquí. Y en el último punto dice, genere nuevamente el modelo con 200 árboles usando el método de bosques aleatorios, pero esta vez utilizando solamente 4 variables con mayor poder discriminatorio, según el gráfico de importancia de variables. O sea, la idea es la siguiente. Entonces ustedes generan el modelo, ven cuáles son las 4 variables. Vamos a ver. Entonces utilizan solamente las 4 variables con mayor poder discriminatorio en el gráfico, ¿ok? Respecto al índice de crecimiento de la precisión. Y van a decirme, o van a decir en la tarea, si mejora la predicción o no mejora la predicción. Esto es, pues, usando la matriz de confusión y demás. Entonces hacen el modelo, generan el modelo, ven en el gráfico variable de importancia de las variables, cuáles son las 4 más importantes, toman esas, vienen al raster. Recuerden que ustedes pueden quitar variables aquí. Por ejemplo, podrían ignorar, ¿qué se me hizo? Pueden ignorar las variables. Entonces aquí podrían ignorar estas dos, por ejemplo, en este caso que estas eran las más malas. Le dan a ejecutar, se llegan al modelo y vuelven a generar el modelo. ¿Okay? Y ustedes van y dicen si mejoró la predicción o no mejoró la predicción con la matriz de confusión. Ok. Y las precisiones globales, etc. Muy bien. Esa entonces es la idea de ese ejercicio de la tarea. No sé si hay alguna pregunta con respecto a lo que hemos hablado hoy, antes de irnos. Si tienen alguna pregunta por ahí. Los demás ejercicios de la tarea son más o menos parecidos a lo que hemos hecho antes, nada más que ahora con los modelos de consenso y potenciación. ¿Okay? También van a tener que buscar unas tablitas de datos aquí. Ahí entonces lean bien las instrucciones. Muy bien. Ok, vamos a ver.
Nos pregunta Juan Alpizar que por qué se cargó otra vez los datos de Titanic. No entiendo a qué se refiere con se cargó. Ah, ya lo entendí. La idea de usar los mismos datos de las semanas anteriores es poder ver los resultados con diferentes modelos. Porque no necesariamente, por ejemplo, máquinas de soporte vectorial va a dar mejores resultados que bosques aleatorios o al revés. Entonces, la idea de en cada semana ir usando más o menos los mismos datos es que ustedes puedan ver la diferencia entre los modelos. No todos los modelos sirven igual para las mismas tablas de datos. Ok. Alejandro Herrera nos dice, al igual que las reglas más importantes, existen árboles más importantes. Esa es una excelente pregunta. En realidad la primera vez que me preguntan algo así, la primera vez que se me ocurre pensar en eso, Alejandro. Y no estoy, bueno, sí sé que Ratel no nos da esa opción de ver cuál es el árbol tal vez más importante, pero eso al final de cuentas, más bien uno podría verlo como, pues tal vez uno podría como crear un modelo predictivo diferente en donde uno vea si hay un árbol que tiene mayor importancia que otro. Pero lo que es este modelo no, porque al final lo que hace es un consenso. Entonces todos los árboles tendrían, por así decirlo, la misma importancia para el modelo predictivo, porque lo que hacemos es la mayoría de votos. Es una buena pregunta. Ok. Pero no, en estos dos modelos que vimos esta semana no tiene, no hay algo que nos diga como que hay un árbol con más importante que otro. Ok. Vamos a ver. Juan nos dice, en la tarea pide usar los mismos datos, pero esta semana está otra Titanic, dice Titanic 2. Sí, usen los del el Titanic 2, ¿saben? Los que están aquí en el aula virtual, porque les hicimos unas modificaciones. Entonces usen esos otros datos. ¿Saben? Muy bien. Ok. Estamos listos entonces. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí, porque tenemos un poco más de tiempo. Me dice Cintia Acuña, César, le envía un correo electrónico. Ah, bueno, ok. Sí, Cintia, ahí lo voy a estar viendo, si Dios lo permite, en estos días. Muy bien. Perfecto. Entonces, muchas gracias. Vamos a ver, Juan, antes de irnos, dice la regla del 63%. No sé qué pregunta tienes, Juan. No entiendo la pregunta, Juan. Lo del 63% es que en cada bootstrap, vamos a ver si puedo abrir la presentación un momento. Vamos a ponerle pausa. Vamos a abrir la presentación. Vamos a devolvernos la foto, nada más para explicar eso. Dame un momento, Juan. Ok, vamos a ver. Vamos a ver qué nos dice Juan. Ok, ya tenemos la presentación. Entonces nos dice Juan, tengo una duda. Se pide que compartamos resultados con las tareas anteriores y si mi tarea estuvo mal, sigue arrastrando el error. Es una buena pregunta. La idea es que si tuvo algún error, que lo corrija y correr e intentar comparar con los mejores resultados. No se le arrastre, digamos, si hubo un modelo que no lo generó y la idea entonces es que lo genere esta vez y que compare los dos modelos, Juan. Ok, con respecto a lo del 63%, vamos a volver a dar la explicación y es la siguiente. Vamos a ver.
Tenemos los datos originales, ¿ok? En los datos originales, otra vez voy a seguir con, digamos que hay 100 individuos, ¿ok? Y en nuestros bootstraps, que van a ser varios, ¿ok? Entonces, digamos, como el peligro que uno pensaría es que como uno elige, cada vez que uno saca un dato de aquí para meterlo en el bootstrap, lo vuelve a meter en los datos originales y vuelve a sacarlo, entonces, por así decirlo, como el peligro o el miedo que uno tiene, es que aquí todos los datos salgan repetidos, ¿está bien? Pero por medio de este teorema podemos asegurar que aproximadamente de los 100 datos que hay aquí en este bootstrap, el 63% de los datos, más o menos, son individuos distintos, no son los mismos individuos. Eso es a lo que se refiere lo del 63%. Y eso en cada uno de los bootstraps. Ok. Muy bien. Y sí, Cintia dice que con respecto a lo que pregunta el compañero, que si todos los árboles tienen la misma importancia, sí, todos los árboles tienen la misma importancia, eh, pero sería bueno tal vez pensar un poquito más en lo que dijo el compañero, tal vez se puede hacer algo interesante al respecto. Pero sí, todos tienen la misma importancia, porque al final lo que uno hace es una elección por medio de la mayor cantidad de votos. Ok. En la presentación aparece al revés, me dice Juan Alpizar. ¿En qué parte de la presentación, Juan? No. Sí, vamos a ver, dice, es lo siguiente, el 63% de los datos son distintos, pero son de los datos originales. O sea, todos lo estamos sacando de los datos originales. Entonces no está mal escrito. Ok. Sí, todos los individuos de aquí vienen de los datos originales, no vienen de otra muestra ni nada por el estilo. Ok. Pero bueno, entonces vamos a despedirnos. Vamos a ver. Perdón que pase esto tan rápido. Ok, entonces vamos a abrir la cámara para despedirnos. Bueno, ha sido un placer tenerlos hoy en esta clase de métodos predictivos. Espero que la hayan pasado muy bien. Hoy tuvieron muchas preguntas, estuvo muy bueno. Las preguntas que dejamos ahí pendientes, háganme el favor y pónganlas en el foro para responderlas en la brevedad posible. Y bueno, muy buenas noches. Que la pasen muy bien. Hasta luego. Gracias. Buenas noches, Alejandro. Hasta luego. Les vaya muy bien.